El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las magnitudes proporcionales. Dice, observemos en el siguiente cuadro. Vamos a leer y vamos a seleccionar cuáles de estas expresiones pueden ser representadas mediante una cantidad numérica. Entonces tenemos la belleza de una mujer. Sí, aquí tengo la belleza de una mujer, el precio de un pantalón, el capital invertido, la velocidad de un auto, la felicidad de una persona y la altura de una persona. De esas expresiones que tenemos ahí, ¿cuáles de ellas pueden ser representadas con una cantidad numérica? Vamos a ir analizando una por una. ¿La belleza de una mujer puede ser expresada por un número? No. ¿El precio de un pantalón? Por supuesto, sí, puede decir que un pantalón cuesta $20. El capital invertido también puede ser representante mediante un número, $1000. La velocidad de un automóvil igual puede ser representado mediante un número, por ejemplo 20 kilómetros por hora. La felicidad de una persona, aquí tengo la expresión, pero aquí yo no puedo representar mediante un número esta expresión. La altura de una persona, sí, pues yo puedo decir que una persona mide 1,80 m. Entonces, como podemos ver de estas cantidades, hay unas que pueden ser expresadas mediante una cantidad numérica y hay otras que no pueden ser expresadas por una cantidad numérica. Nosotros nos vamos a limitar a aquellas expresiones que pueden ser representadas mediante una cantidad numérica, como el precio de un pantalón, el capital invertido, la velocidad de un auto y la altura de una persona. Bien, vamos a analizar lo que son magnitudes proporcionales. ¿Sí? Magnitud me dice que es todo aquello que se puede medir y se puede expresar mediante una cantidad numérica, como puede ser la altura de un edificio, la altura de un árbol, el peso de un objeto, el sueldo de los trabajadores de una empresa, el precio de diferentes productos, de las manzanas, los kilogramos de arroz, el precio de los kilogramos de azúcar. Todo aquello que se pueda medir y se puede expresar mediante una cantidad numérica es lo que se conoce como magnitud. Cuando relacionamos dos magnitudes, decimos que dos magnitudes son proporcionales cuando, multiplicando o dividiendo una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número, ¿sí? Entonces, dos magnitudes son proporcionales cuando la una multiplicada o dividida por un número, la otra también va a quedar multiplicada o dividida por ese mismo número o viceversa, o lo contrario. Las magnitudes proporcionales pueden ser directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Vamos a analizar cada una de ellas, qué condiciones cumple, para podernos dar cuenta cuándo dos magnitudes son proporcionales directas y cuáles son proporcionales inversas. Empecemos con la primera, magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes están relacionadas de forma directamente proporcional cuando a la magnitud 1 se le multiplica o divide por un número, la magnitud 2 queda multiplicada o dividida por ese mismo número. En otras palabras, si a una magnitud aumenta, la otra magnitud también va a aumentar. O a su vez, si la primera magnitud disminuye, la segunda también va a disminuir, siempre en la misma proporción, ¿sí? Entonces, por eso nos dice que si la magnitud 1 se multiplica o se divide, entonces la magnitud 2 también va a quedar multiplicada o dividida por el mismo número. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo un ejemplo de frutas y precio. Entonces vamos a hacer el análisis con las magnitudes directamente proporcionales. Como podemos observar, tengo sandías y tengo su precio respectivo. Tengo una sandía y un grupo de monedas. La magnitud me dice que si la una aumenta, la otra también debe aumentar. Aumentan las sandías, por lo tanto el precio también aumenta. Observemos, una sandía, un grupo de monedas. Si a la sandía le multiplico por 4, el grupo de monedas también queda multiplicado por 4. Entonces, si observamos, miren, a mayor número de frutas, mayor es el precio que se debe cancelar por las mismas. Entonces, estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. Veamos otros ejemplos. Aquí tengo
el peso de unos kilogramos de chuletas y el precio pagado por ellas. Si analizamos, es evidente que a mayor peso habrá que pagar más dinero. Otras palabras, mientras más kilogramos de chuletas, mayor será el precio que se deba pagar. O lo contrario, mientras menos cantidad de chuletas, el precio será menor. En el segundo ejemplo me dice la altura de un árbol y la sombra que proyecta a la misma hora. ¿Sí? Si analizamos a la misma hora, mientras más alto sea el árbol, mayor será su sombra. O a su vez, mientras más pequeño sea el árbol, menor será su sombra. Entonces en este caso estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales, ya que como podemos ver en los ejemplos, si la una magnitud aumenta, la otra también aumenta. O a su vez, si la una magnitud disminuye, la otra también disminuye, pero siempre en la misma proporción. Vamos a ver ahora de qué se tratan las magnitudes inversamente proporcionales. Dice que dos magnitudes están relacionadas de manera inversa cuando, si la magnitud 1 se multiplica por un número, la magnitud 2 queda dividida por el mismo número. Entonces, si nos damos cuenta, es lo inverso. Si a la una se multiplica, la segunda queda dividida. O lo contrario, si la magnitud 1 se divide por un número, la magnitud 2 queda multiplicada por el mismo número. Entonces observemos que la primera se divide y la segunda en cambio queda multiplicada. Por eso se llaman magnitudes inversas. Vamos a analizar ejemplos donde cumple esta condición. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que si la una aumenta, la segunda disminuye, o a su vez, si la primera disminuye, la segunda aumenta en la misma proporción. Veamos los ejemplos. La velocidad de un automóvil y el tiempo empleado para recorrer cierta distancia. Pues es claro darse cuenta que, mientras mayor velocidad tenga el automóvil, se tardará menos tiempo en recorrer el trayecto. Si hablamos de un automóvil que va de Quito a Sangolquí, mientras más velocidad tenga el vehículo, se va a demorar menos tiempo. Entonces podemos observar, a mayor velocidad, menor tiempo. Es inversa. Vamos con el segundo ejemplo. Me dice la duración de una obra y el número de obreros trabajando. Vamos a hacer el análisis. Si estamos haciendo una obra y relacionamos con el número de trabajadores, mientras más obreros existan, se demorará menos tiempo en realizar la obra. O lo contrario, mientras menos obreros existan, se demorará más tiempo en realizar la obra. Entonces observamos, aquí también se trata de una magnitud inversamente proporcional. Más obreros, menos tiempo. O lo contrario, menos obreros, más tiempo en realizar la misma obra. Vamos a analizar ahora algunos ejemplos. Vamos primero a analizar cuáles de esos son magnitudes proporcionales, cuáles son directas, cuáles son inversas y cuáles no son magnitudes proporcionales. Entonces vamos a analizar el primero. Me dice el tamaño de un recipiente y el número de litros que puede contener. En este caso nos dice que estamos relacionando el tamaño de un recipiente y el número de litros que pueden contener. Mientras más grande el recipiente, ¿qué pasa con la segunda magnitud? Contiene más litros. Entonces, más grande el recipiente, contiene más litros, por lo tanto se trata de una magnitud directamente proporcional. Vamos al segundo ejemplo. Dice la edad de una persona y su altura. La pregunta es, ¿hay alguna relación entre la edad de la persona y su altura? Pues aquí no hay ninguna relación, ya que no tiene nada que ver la edad de una persona con la altura que tenga, ya que hay personas que tienen la misma edad, pero sus alturas son diferentes. Entonces, en este caso, estamos hablando que no son magnitudes proporcionales, ya que no hay una relación proporcional entre ellas. Vamos con el tercer ejemplo.
Me dice las entradas vendidas para un concierto y el dinero recaudado. Analicemos las magnitudes. Entradas vendidas y dinero recaudado. Y analizo. A más entradas vendidas, más dinero recaudado. A menos entradas vendidas, menos dinero recaudado. Por lo tanto, estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. Más entradas, más dinero. Vamos con el ejemplo de la velocidad de un vehículo y el tiempo en realizar el recorrido de Quito a Guayaquil. ¿Sí? Analicemos entonces velocidad y tiempo en realizar el recorrido. Mientras el auto tenga mayor velocidad, ¿qué pasa con el tiempo? Va a ser menor. Entonces veo a mayor velocidad, menor tiempo. O lo contrario, a menor velocidad del vehículo, ¿qué va a pasar? Se va a demorar más tiempo. Entonces, estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales. El siguiente me dice el número de calzado y la edad de la persona. Igual, el número de calzado y la edad son dos magnitudes que no están relacionadas proporcionalmente, ya que no tiene nada que ver el número de calzado con la edad que tenga, ya que hay personas que miden o calzan un número diferente independientemente de la edad de la persona que tenga. Por lo tanto, en este ejemplo, no son magnitudes proporcionales. Vamos con el literal F, la cantidad de un producto y su precio. Analicemos. A mayor cantidad de productos, ¿qué pasa? Vamos a tener que pagar un mayor precio. O lo contrario, a menor cantidad de productos, vamos a tener que cancelar menor precio. Por lo tanto, se trata de magnitudes directamente proporcionales. El siguiente me dice G, el caudal de un grifo y el tiempo de llenado de un depósito. Analicemos. Caudal con tiempo de llenado de un depósito. Mientras más caudal de agua tenga un grifo, significa que el tiempo de llenado va a ser menor. O a su vez, mientras menos caudal de agua tenga un grifo, el tiempo va a ser mayor. Entonces estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales. En otras palabras, a mayor agua, menor tiempo de llenado. O mientras menos agua exista, va a ser mayor el tiempo de llenado. Y entonces son magnitudes inversamente proporcionales.